¿Qué tal, queridos míos? Paz y bien para ustedes. Les quiero seguir pidiendo ayuda que se suscriban al canal si no se han suscrito, que lo compartan si creen, si realmente ustedes creen que esto es importante tanto para ustedes como si le va a ayudar a alguna otra persona, católica, por cierto, pues compartan el video. Y si vean el video completo, también les voy a pedir eso, porque luego hay gente que comenta que no ve el video completo, solo miró en el principio o a la mitad y ya comenta cosas. O sea, veamos el video completo y, como les digo, veámoslo más de una vez para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Discúlpenme si hablo muy rápido, pero recuerden que tengo el tiempo limitado. O sea, no puedo tardar un video de 3 horas. Entonces es importante que me ayuden con eso, por favor. Ahora, el tema de la brujería es un tema muy interesante. Porque, pues, muchos de nosotros creemos, por ejemplo, es tremendo. Porque hay mucha gente que piensa, no, ustedes son cristianos, ustedes no creen en la brujería. O sea, no sé si han escuchado algún comentario acerca de eso. Yo sí he escuchado comentarios que me dicen, no, pero tú eres cristiano, tú no crees en eso. No, pero tú no crees en eso. Entonces, eso que la gente dice es un error, ¿ok? Es un error, primeramente que nada. Hay una confusión. Como católicos, no podemos negar la existencia de la brujería, recuerden. Porque si negamos la existencia de la brujería, entonces estaríamos negando la existencia del mal. Y si negamos la existencia del mal, estaríamos negando la existencia del diablo, que es el que está detrás de todo el mal. Nosotros como católicos creemos en todas estas cosas. O sea, ahorita vamos a explicar. Lo primero que nada es tremendo porque me he dado cuenta en esto de estarles preparando los temas, la importancia que hay de las diferentes traducciones bíblicas. Porque recuerden que tenemos la Biblia católica, ¿verdad? Que son 73 libros. Y pues es la católica, pero hay diferentes traducciones. Una vez un muchacho me preguntaba, pero ¿por qué hay diferentes Biblias? No, la Biblia es la misma Biblia, 73 libros, pero hay diferentes traducciones, ¿verdad? Que recuerden que la Biblia en el idioma original que se escribió, pues para traducirla a los diferentes idiomas, pues se cambian palabras, pero no se cambia así la esencia de la Biblia, sino las diferentes traducciones. Y en esto de preparar los temas me he dado cuenta de la importancia que hay en las traducciones, porque por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos en la casa a leer la Biblia personalmente, uno no se da cuenta de estas cosas, de las traducciones. Pero ya cuando uno tiene que buscar temas específicos referente a un tema que se va a preparar o algo, pues ya si uno necesita la traducción más correcta y más exacta al idioma original, ¿verdad? Entonces tuve un tremendo lío con eso, porque por ejemplo yo estaba buscando la palabra brujería explícitamente, que es de lo que vamos a hablar, y resulta ser que en la mayoría de las traducciones que busqué, no me dice brujería, me dice hechicería. O sea, hay traducciones que me ponen hechicería y hay traducciones que me ponen brujería. O sea, como si fuera la misma cosa. Y dije, espérate, ven acá, ¿pero hechicería o brujería? Entonces dije yo, hay diferentes traducciones que lo traducen diferente. Entonces dije yo, bueno, me voy al idioma original, que es al griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y ya me fui a la palabra del idioma original. Entonces, la palabra que usa Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5:20, para describir la brujería es parmakeia. Ahí disculpen la pronunciación, más o menos, ¿verdad? Parmakeia. Entonces, según el idioma griego, dice que la palabra parmakeia se puede usar tanto para brujería como para hechicería. Recuerden que hay palabras en griego que no existen en el español y hay palabras en español que no existen en el griego. Por eso es el tremendo trabajo que tienen los traductores, que tienen que buscar palabras. Si no existe esa palabra, buscar las palabras más exactas que se acerquen más a lo que quería decir el idioma griego. Entonces, es lo difícil de las traducciones. Hay unos traductores que se acercan más a la palabra original, hay unos que se alejan más, pero ese es el lío de que si hay una traducción aquí y otra traducción. Es la Biblia católica, pero lo que cambia son las diferentes traducciones. Para estas personas tratan de buscar las palabras más exactas al original. Entonces, según esta palabra parmakeia, uno puede poner igual brujería y igual hechicería. Por eso es que unas traducciones me dan hechicería y unas traducciones me dan que es brujería. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para si ustedes buscan en la Biblia los pasajes que voy a estar dando, no van a decir, oh, aquí dice hechicería y Catequista Católico dijo que decía brujería. No, puede decir, no sé qué traducción tengan ustedes en casa, pero puede decir tanto hechicería como brujería, para que lo tengan presente también, que en el idioma original es la misma palabra, parmakeia, para describir tanto hechicería como brujería. Pero entonces cuando voy yo a la definición en el idioma español de lo que es hechicería y de lo que es brujería, resulta ser que sí hay unas diferencias en la definición entre una bruja y una hechicera. Entonces, según la definición que encontré, me dice que, pónganle cuidado a esto, me dice que la hechicera es una mujer que mediante sus conocimientos y ciertas aptitudes más o menos mágicas, con o sin pacto con el demonio, puede provocar maleficios, enfermedades y también curarlas. La bruja, en cambio, se define no tanto por el mal que puede causar, que puede ser menor al causado por la hechicera, sino su papel de adoradora y amante del diablo, por pertenecer a una cofradía, o sea, a un grupo, por lo que las acciones de la bruja suelen ser más sobrenaturales. O sea, cuando venimos a la definición en español, sí tienen sus diferencias
la hechicería y la brujería. Pero según el idioma griego, pues me las ponen como que fuera la misma palabra. Ese es para aclaración, para si ustedes van a buscar en la Biblia los pasajes que les voy a estar dando. Como ya lo dije anteriormente, nosotros como cristianos católicos creemos en la brujería, no podemos negar la existencia de la brujería porque como ya les dije anteriormente. Ahora, pónganle cuidado a esto que vamos a hablar, pues no se me pierda, porque luego hay gente que malinterpreta las cosas y empieza a decir una cosa y otra cosa. Pónganme cuidado y o sea, síganme en esto, estamos aprendiendo juntos, pero síganme para que no se vayan a perder y no pierdan el contexto de lo que vamos a estar hablando. Ahora bien, cierto es que los católicos creemos en la brujería, pero no nos abrazamos a ella, pues sabemos que hay un poder superior que es Dios, por lo tanto ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en Él. Primera carta de Juan 4:4. Pudiéramos aquí hablar de tantísimas cosas, queridos hermanos míos, referente a esto de la brujería, porque es que es un árbol grandísimo que tiene una cantidad de ramas tremendo. Por ejemplo, como la hechicería, la brujería, la magia, la astrología, la adivinación, la santería. Y esto es solo por mencionarles algunos, pues hay una cantidad de ramas que tiene, como les digo. Pero vamos a enfocarnos explícitamente en este caso referente a lo que es la brujería. Entonces, ¿qué es la brujería? La definición que encontramos sobre la brujería es que nos dice la definición que la brujería es el conjunto de prácticas que involucran la invocación de fuerzas sobrenaturales y diabólicas. Los brujos tienen la capacidad de provocar el mal, el amor y el desamor. Los brujos reciben del diablo con el cual hacen pactos el poder de atar y desatar, pues hacen amarres y desamarres. Un brujo puede tener poderes sobrenaturales, puede incluso provocar enfermedades y también curarlas. La brujería consta de rituales para hacer hechizos, algunos de los cuales requieren hierbas particulares. Esa es la definición que encontramos referente a lo que es la brujería. Disculpen que estoy tomando café para el sueño, Lo primero que tenemos que tener presente referente a esto cuando hablamos de la brujería como cristianos católicos es que el diablo existe. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Hay muchas personas que niegan la existencia del diablo, católicos, cristianos católicos que niegan la existencia del diablo, como ya les había dicho en un video de una experiencia que tuve con un hermano saliendo de la iglesia. Pero eso es lo primero que tenemos que tener presente, que el diablo existe y que es real. Muchas personas, como les digo, niegan la existencia del diablo, pero yo personalmente pienso que es por conveniencia. Claro, porque si el diablo no existe, no existe el infierno. Y si no existe el infierno, cuando yo me muera me voy a ir para el cielo. Entonces puedo hacer lo que me da la gana hacer, que al final voy a ir para el cielo. Bueno, que automáticamente están ya fuera de la iglesia, pero bueno, ya ese es otro tema diferente. Pero entonces tenemos que tener presente esto, referente hablando de todo esto. Y son innumerables los pasajes en la Biblia que nos hablan de la existencia del demonio, como las tentaciones de Jesús en el desierto en Lucas 4:1-13. También podemos leer cómo Jesús expulsaba a los demonios en Lucas 11:14-32. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice de la existencia del diablo. En el numeral 391 nos dice: la escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. O sea, que tenemos que tener primeramente como cristianos católicos claro esto, ¿verdad? Dicho ya esto, que tanto la Biblia como el Catecismo nos habla explícitamente referente a lo que es el diablo, que no podemos dejar desapercibido esto porque es el que está detrás de todo esto. Aquí debo mencionar también que tanto los pasajes de la Biblia que les voy a estar dando como los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica son solamente algunos que hay referentes a este tema, porque no los puedo escribir aquí todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dice la Biblia entonces explícitamente referente a la brujería? Ya vimos lo que dice la Biblia y lo que dice el Catecismo referente al diablo explícitamente. Ahora veamos qué dice la Biblia explícitamente hablando referente a la brujería. En el libro de Deuteronomio nos dice Dios que no haya entre ustedes nadie que practique la adivinación, la astrología, la magia o la brujería. Deuteronomio 18:10-12. En Segunda de Crónicas 33:6 leemos que el rey Manasés practicaba la astrología, la magia y la brujería e instituyó adivinos, persistiendo en hacer lo que es malo a los ojos del Señor, provocando su indignación. O sea que aquí ya vemos que la Biblia primeramente que nada nos condena, o sea, condena la brujería en ese aspecto. Ahora bien, ¿y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica también referente explícitamente a lo de la brujería? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 21:16 que todas estas prácticas están en contradicción con el honor y el respeto que le debemos solamente a Dios. En el numeral 21:17 nos dice también que todas estas prácticas de magia, hechicería o brujería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, pónganle cuidado a esto, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión católica. Aunque sean para procurar la salud, me dice el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque sea para procurar la salud. Ahí disculpen la movedera y los cortes de video y eso.
Si yo les contara, queridos míos, si yo les contara, y no les voy a decir a qué hora estoy grabando esto, porque imagínense, ahí disculpen todos los cortes y la no sé qué tanta cosa que tendrá el video, bueno, porque es tremendo. Ahí me estoy ahí acomodando de un lado para otro, pero bueno. Entonces, dice el catecismo que aunque sea para procurar la salud, entonces es algo muy interesante, ¿por qué? Porque para procurar la salud, ¿cómo así que para procurar la salud? Entonces, cuando yo escucho eso referente a lo de procurar la salud, por cierto, aquí el catecismo me está hablando referente a la brujería, catecismo de la Iglesia Católica me está hablando referente a la brujería. Así que miren a ver, católicos que dicen, no, yo no creo en la brujería. Miren a ver, porque aquí el catecismo me está advirtiendo de la brujería, y si me advierte es porque realmente existe la brujería, el catecismo. Así que abusados con eso. Entonces aquí surge la pregunta, si el catecismo me dice que aunque sea para procurar la salud son gravemente contrarias a la virtud de la religión católica, entonces me viene la pregunta a mí, ¿cómo que aunque sea para procurar el bien? O sea que, ¿puedo hacer el bien? ¿Puedo hacer el bien con la brujería? O sea, ¿se puede hacer el bien con la brujería? Esa sería una pregunta interesante. La respuesta a esta pregunta es completamente negativa. No existe la brujería para hacer el bien. No existe la brujería para hacer el bien. ¿Por qué? Porque esta práctica siempre es dañina. Siempre es dañina. Manifiesta sin duda un rechazo a Dios y a su providencia. Todas estas prácticas, tanto para provocar el mal como para provocar el supuesto bien, son contrarias a la fe católica, pues faltan al primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Ahora hay gente que se excusa, no, pero yo voy al brujo, a donde el brujo, porque, tú sabes, no es para hacerle mal a nadie. Gente que se excusa, no es para hacer mal a nadie, yo voy solamente, tú sabes, para hacer el bien, para buscar cosas buenas, pero no es para dañar a nadie. Bueno, esa es la excusa de mucha gente. Estos hechizos supuestamente buenos se hacen. Veamos esto para qué se hacen la gente que se excusa y dice, yo voy al brujo para hacer algo bueno. Bueno, veamos para qué normalmente la gente va al brujo. 1, para buscar la prosperidad. 2, para el desarrollo físico. 3, para el desarrollo mental. 4, para atraer el amor. 5, para la fertilidad. 6, para la protección de la casa. 7, para la riqueza. Solo por mencionar algunos. ¿No es esto, pues, desconfiar en el poder, en el amor y en la providencia de Dios? Si tu confianza no está puesta en Dios, ¿en quién está puesta? O sea, si no recurres a Dios para conseguir esto, ¿a quién estás recurriendo? Y como les digo, si tu confianza no está puesta en Dios, que es el bien mayor, entonces ¿en quién está puesta? Pues en el diablo, que es el mal mayor. Eso es una realidad, porque estás desconfiando de Dios. Por eso estás recurriendo a algo más, que no es Dios. Entonces, si tu confianza no está en Dios, entonces, como les digo, ¿en quién está? Ahora, tristemente, es en el mundo católico donde más miramos esto, queridos hermanos. Nosotros estamos hablando aquí en familia, nosotros como católicos, ¿verdad? Es donde más se ve. ¿Y por qué se ve más en nosotros? Primeramente que nada pienso por la ignorancia religiosa. Hay católicos que no tienen ni la menor idea de lo que significa ser católico y piensan que pueden vivir haciendo lo que se les da la gana, cuando eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Imagínense, es una tristeza tremenda. Ahora, hay una gran diferencia en lo que tú crees que eres y en lo que realmente eres. Muchos piensan son católicos, sí, pero realmente no son católicos porque están viviendo contrario a lo que la fe católica enseña. Así es que miren, a ver, se nos han pegado muchísimas cosas que no tendrían que estar aquí. En su mayoría, queridos míos, son católicos pues que viven en pecado mortal, que viven completamente alejados de Dios, y esa es la realidad, Su alma está en completa oscuridad, y como su confianza no está en Dios, se agarran de cualquier cosa, en este caso en temas referentes a lo que es todo esto de la brujería. Aquí tú me pudieras decir, pero es un católico que va a la iglesia. Bueno, en realidad eso no me dice nada, ¿verdad? En realidad eso no me dice nada. Una persona puede estar yendo toda su vida a la iglesia y decir que cree en Dios, que ni a él ni a su familia le va a pasar nada referente a esto de la brujería. Pero si estás en pecado mortal, no me estás diciendo nada. No me estás diciendo nada. Pues todas sus oraciones y el servicio que esté dando dentro de la iglesia, tal vez, y solo tal vez, le podrán ayudar a proteger su cuerpo. Pero aquí no hace falta proteger el cuerpo, hablando referente al tema de la brujería. Aquí no hace falta defender el cuerpo, sino hace falta defender el alma. Pues como nos dice San Pablo, nuestra lucha no es contra poderes de carne y hueso, sino con poderes y potestades espirituales. Lo material se defiende con lo material y lo espiritual se defiende con lo espiritual. Es lógica, sentido común. Y sin duda, o sea, no tiene sentido, y otra vez repito, no tiene sentido ni lógica que una persona que está en pecado mortal pueda hacer frente a todo esto de la brujería. Es una persona completamente vulnerable. Es una persona completamente vulnerable a todas estas cosas que estamos hablando. Pondré un ejemplo sencillo para que lo entiendan.
referente hablando explícitamente de la brujería. Es como una persona que está en gracia, es como si pudiéramos poner el ejemplo sencillo para que ustedes lo entiendan. Como ponemos el ejemplo de que si una persona que está en gracia es una piedra, hablando explícitamente de la brujería, es una piedra. ¿Qué pasa cuando tú le pones agua a la piedra? El agua no le penetra al centro de la piedra, el agua resbala. Una persona que está en gracia, referente al tema de la brujería. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está en pecado mortal? Es una esponja. O sea, ¿qué pasa cuando tú le pones agua a la esponja? Absorbe todo eso. Entonces, esa es una de las diferencias entre una persona que está en gracia y una persona que está en pecado mortal. Es tremendo. Ahora, ponle cuidado a esto. Síganme en esto, síganme, no se vayan a perder, porque eso es muy importante, muy interesante. Bueno, para mí, no sé para ustedes. Entonces, aquí cuando tú me hablas de que si una persona que está en gracia y una persona que está en pecado mortal, que no sé qué tanta cosa me estás diciendo, bueno, aquí surge la pregunta, pónganle cuidado, síganme y ustedes mismos vayan respondiendo. Yo voy a estar respondiendo las preguntas, pero ustedes mismos vayan analizándolas también. No se queden solamente en lo que yo les estoy diciendo, sino que, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, hablando referente a esto, aquí surge la pregunta, pónganle cuidado. ¿La brujería es espiritual o es material? ¿Qué creen ustedes? Pues claro que es espiritual, pónganle atención a esto. Por lo tanto, ¿cómo debes combatirla? ¿Con lo material o con lo espiritual? Pues con lo espiritual, claro. Pero si estás en pecado mortal, ¿estás en luz o estás en oscuridad? Pues en oscuridad, claro. ¿Y puedes entonces combatir la oscuridad con la oscuridad? Pues claro que no. Y entonces, querido hermano, dime tú, dime, ¿cómo puedes decir que confías en Dios que te protegerá? Referente a esto de la brujería. ¿En qué Dios crees tú? ¿En quién tienes puesta tu confianza, querido hermano? ¿En quién? Tristemente has estado viendo solamente las cosas de este mundo, querido hermano católico que estás metido en estas cosas. Levanta la cabeza al cielo. Levanta la cabeza al cielo y pon tu confianza en aquel que te creó. Si por el reino de Dios dejas el pecado, dice Jesús en alguna película que miré por ahí, mi Padre te premiará. Porque aquel que nos llamó es fiel, queridos míos, y cumplirá sus promesas. Pero hay que poner la confianza en Él. O somos o no somos. No podemos estar con una bobería aquí con la bobería acá. No. Hay que ponerse para lo que nos tenemos que poner. Así que miren a ver. Y entonces, aquí surge otra pregunta. Hablando referente a todo esto. ¿Qué? Si puede alguien hacerme brujería. Entonces, catequista católico, ¿puede alguien entonces hacerme brujería a mí? ¿De qué tú me estás hablando, catequista católico? Bueno, a esta pregunta de que si puede alguien hacerme brujería a mí o no, yo les puedo responder que depende. ¿Cómo que depende, catequista católico? ¿Y depende de qué? Bueno, de cómo está tu vida de fe. ¿De cómo está tu vida de fe? Recuerda que este mal viene solamente si le abrimos las puertas a este mal. Si no le abrimos las puertas a este mal, no hay forma que entre. Ahora, aclaro también que una persona, lógica, sentido común, según lo que tenemos como enseñanza, una persona que está en pecado mortal tiene la puerta abierta a este mal de la brujería y todo lo que conlleva. Una persona que está en gracia tiene la puerta cerrada a este mal. Una persona que está en pecado mortal tiene abierta la puerta de su casa. La tiene abierta de par en par. Ahora, pueden pasar la vida completamente con su casa abierta y puede ser que nunca le entre un ladrón a su casa, pero está más expuesta. ¿Me explico? O sea, hay más peligro de que entre el ladrón. Puede ser que nunca entre el ladrón, pero tienes la puerta abierta en el pecado mortal y te estás exponiendo demasiado. Ahora, una persona que está en gracia tiene la puerta cerrada de su casa a este mal. Ahora, puede ser que el ladrón entre, rompe una ventana o algo, pero va a ser mucho más difícil porque la puerta está cerrada. No sé si me explico con este ejemplo. Esto es también la diferencia entre la persona que está en pecado mortal y la persona que está en gracia, referente específicamente a este tema que estamos hablando de la brujería, que la una tiene la puerta abierta de par en par. Puede ser que nunca le pase nada, pero se está exponiendo sin lugar a duda. Y la persona que está en gracia tiene la puerta cerrada, que va a ser mucho más difícil que el ladrón pueda entrar a su casa. Sin duda y definitivamente que no podemos olvidar nunca, nunca jamás que el diablo tiene un poder limitado sobre nosotros. Gracias a Dios que tiene un poder limitado. Gracias a Dios que tiene un poder limitado, porque si no, imagínense, ninguno estuviéramos aquí. No podemos maximizar al diablo, pero tampoco podemos minimizarlo. No podemos hablar siempre de él, ni darle el protagonismo, pero tampoco nos tenemos que quedar callados y nunca hablar de él. Así que tenemos que tener un balance referente a este tema. Ahora, algo que se me fue referente a lo de estar en pecado mortal o estar en gracia. Oye, catequista católico, entonces si dices que alguien me puede hacer brujería, que depende cómo estoy en mi vida de fe, entonces ¿cómo sé si estoy o no estoy en pecado mortal? Bueno, váyanse a leer el numeral del catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1857, y ahí el catecismo nos da la definición de las condiciones para que se necesitan para que una persona está o no está en pecado mortal. Váyanse a leer el numeral 1857 y ahí encontrarán la definición para describir
cuándo sí y cuándo no una persona se encuentra en pecado mortal. Referente a esto también de que si alguien puede hacerme brujería o no también. Recordemos también aquí que dentro de la vida espiritual hay niveles. ¿Cómo así que hay niveles? Sí. O sea, dentro de la vida espiritual, pues recuerden que más que una vida religiosa estamos llamados a tener una vida espiritual. Una persona que se encerró solamente en la vida religiosa no crece en la vida espiritual. Estamos llamados, porque recuerden que la religión no es un fin, la religión es un medio. Pero hay mucha gente que lo vio como un fin, se quedó, se estancó, se quedó en la religión allí metido. No hay crecimiento, no hay cambios de comportamiento, no hay frutos de esa conversión verdadera que hace falta. Entonces una persona espiritual se da cuenta de que no se puede quedar solamente religioso, sino que se tiene que poco a poco ir elevando hacia las cosas espirituales. Y hablando referente a la vida espiritual, hay niveles. Por eso les digo que depende. Por ejemplo, ¿cómo les pongo el ejemplo? Como cuando tú pones a cargar el teléfono, ¿verdad? Que el teléfono tiene 80 de carga, 20, 10 de carga, 15 de carga. Dentro de la vida espiritual pasa más o menos lo mismo. Hay niveles en la parte espiritual. Entonces, ¿en qué nivel estás tú? Sería la pregunta. ¿Por qué podemos hablar de que hay niveles? No porque hay gente mejor que otra, no. Sino ¿por qué? Porque, por ejemplo, Jesús nos habla en Lucas 7:28, cuando Jesús habla referente a Juan el Bautista, dice Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. O sea, dice el más pequeño. O sea, si Jesús me dice el más pequeño, ahí en ese pasaje específicamente, si me dice el más pequeño en el cielo es más grande que Juan, entonces significa que hay uno más grande. Entonces ya allí Jesús me está hablando que hay niveles en la parte espiritual. No porque uno sea el mejor es que otro. Luego hay gente que dice, no, yo soy espiritual un 80. Ya cuando tú escuchas una gente que dice, no, yo me considero un 60, ya hay gente que no es espiritual. Porque una gente espiritual no se va a estar dando propaganda. Uno solo se da cuenta. Uno solo va conociendo a las personas y uno solo se da cuenta quién realmente está viviendo su fe como la tiene que vivir. Entonces, ahí Jesús nos habla de niveles. Ahora, no es que seamos mejores unos que otros, sino que todos somos vasos de diferente medida, ¿verdad? Pero todos tenemos diferente capacidad. Dios nos llena a cada uno de nosotros en la parte espiritual dependiendo de la capacidad que tenemos, ¿verdad? A eso me refiero específicamente con lo que hay diferentes niveles en la parte espiritual. Ahora, referente a eso también dice es lo que les digo, ustedes tomen sus conclusiones y aquí dentro del tema que les estoy diciendo hay cosas que pueden ser opinables, pero hay cosas que no son opinables, abusados con eso. Gente puede decir, no, pero yo no creo en eso que él me está diciendo, porque imagínate, yo confío en Dios, ven acá, pero eso también es otro tema. Vaya, hablaremos en otra ocasión de eso, pero la confianza en Dios. No, yo estoy en pecado mortal, yo no comulgo, yo me confieso, pero yo confío en Dios. Oye, hermano mío católico, qué valor el tuyo para decir que confías en Dios y estás en pecado mortal. Porque entonces, ese sería otro tema también referente a la confianza. Pero aquí tenemos un problema referente a la confianza. Hemos distorsionado. ¿Qué significa realmente confiar en Dios? ¿Qué significa? No, yo confío en Dios y no me van a hacer nada. Pero ¿qué significa creer en Dios, querido hermano mío? Aquí hay un problema con esta frase de confiar en Dios. Porque aquí todo el mundo confía en Dios. Y mire cómo tenemos el mundo. Tanto fuera de la iglesia como dentro. Un desastre. Y todo el mundo confía en Dios. Entonces, algo está pasando con esa confianza. O la confianza en Dios no funciona, o yo no funciono, pero aquí hay un problema. Ya hablaremos después acerca específicamente de la confianza, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Abusados con eso. Continuamos. El demonio tiene un poder limitado. Dios le pone un límite. ¿Cómo sabemos que Dios le pone un límite? Que Él no lo puede hacer todo, como ya les había dicho. En el libro de Job, y en las pruebas que Job tiene que pasar, especialmente en el capítulo 1, versículo 12, vayan al libro de Job en la Biblia y lean toda la historia de Job. Es muy interesante. Especialmente en el capítulo 1, en el versículo 12, dice que el Señor dijo al adversario, está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no toques su vida. O sea que Dios le dio el poder de hacerle lo que fuera. El diablo nos puede traer enfermedad, lo que le hizo a Job, ¿verdad? Puede hacernos mucho daño, pero hay un límite que Dios le pone y es que no toque su vida, le dijo Dios. O sea que tiene un límite. No puede meterse con la vida de uno. Puede traer muchos daños, pero no se puede meter con la vida de uno. Ese es según lo que nos dice el libro de Job. El demonio es un perro amarrado. Recuerden siempre que si tú te acercas a él te va a morder, pero si no te acercas no te va a morder. Hay personas tristemente que viven tan amarradas a todo esto de la brujería y de la superstición, que ya es otro tema ya que escribí referente a eso. Ya más adelantito hablaremos de eso. Viven tan amarradas a esto. Católicos, no estoy hablando, aquí en este video no estoy hablándole a gente que no va nunca a la iglesia, sino que se supone que vamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay católicos que están tan metidos en esto, que ya les duele la cabeza y ya les están haciendo algo, que les duele la panza y ya les están haciendo un trabajito. Imagínate, y viven tan metidos en esto y tan metidos en esto, pero la mayor tristeza no es esa.
sino que la mayor tristeza es que cuando vas a la casa de ellos, ¿verdad? Pues obviamente tienen la imagen de la Virgen en la pared o ya sea el crucifijo, claro, hay unos incluso que van a la iglesia, algunos no van, algunos sí van. Pero, o sea, ¿qué me dice eso de que tengan el crucifijo en su casa o la Virgen? Que son católicos, que se supone que son católicos. Esto es para llorar, hermanos, es para llorar. ¿Cómo es posible que un católico esté metido en estas cosas? No puede ser, no puede ser. Imagínense, por eso estamos como estamos. Entonces, pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos solamente nuestra confianza en Dios, que es el primer mandamiento, y no andemos con juegos aquí, con juegos allá, con bobería aquí, con bobería allá. Imagínense ustedes. Referente también a lo que les decía yo de saber si estás o no estás en pecado mortal, porque mucha gente estará comulgando y está en pecado mortal, eso sí les digo. Cuando hablo aquí de personas que están en pecado mortal, hablo especialmente a personas que están realmente viviendo en pecado mortal, no que creen que están en pecado mortal. Y cuando hablo de personas que están en gracia, hablo de personas que de verdad están en gracia, no de personas que crean que están en gracia. Hay una diferencia. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, leanse el catecismo y nosotros mismos, porque es que hay mucha gente que ha reducido el vivir en pecado mortal, nada más el no matar y no robar. No. Es primero los 10 mandamientos completo, analizarlo bajo los 10 mandamientos, como nos dice también el catecismo. Es interesante. Ahora, referente también a esto, miren, y miren que lo encontré, aquí lo tengo. Referente a lo que les hablaba de la comunión espiritual en el tema anterior, si no lo han visto, vayan a verlo. Aquí tengo el libro, miren. Una sola cosa es necesaria, de San Alfonso María de Ligorio. Y en este libro también presenta lo que dicen varios doctores de la iglesia en ese aspecto. Y fíjense, esto es algo súper interesante. Y para muchos doctores de la iglesia, santos doctores de la iglesia, es cuestión de precepto hacer oración. O sea que un católico que no hace oración tendría que ser considerado ya un pecado mortal, ya un pecado grave. ¿Por qué? Porque los santos se agarran de las enseñanzas de Jesús, que dijo: oren en todo momento para no caer en tentación. Imagínense un católico que no ora, que estará yendo a la iglesia, estará yendo a la misa, comulga y no, comulgará o no comulgará, pero es católico y nunca hace oración. Entonces ya un católico que no es un católico de oración, dice en el libro aquí, que ya tendría que ser considerado un católico que cae en pecado mortal. Claro, no es un dogma, esto tampoco es un dogma, abusados con eso, esto pudiera ser opinable también, pero para mí también me hace todo el sentido del mundo, claro, porque Jesús te está dando dando una enseñanza de que ores para no caer en tentación, de que ores y no, yo quiero caer en tentación. Imagínate tú entonces cómo estamos. No, la oración tendría que ser un precepto dentro de la vida de todo católico. ¿Qué significa que precepto? Que tendría que ser necesariamente obligatorio, imagínense ustedes, pero bueno. Lo siguiente que podemos hablar es cómo debemos vivir nuestras vidas como cristianos católicos para librarnos de este mal, de la brujería. Ya no nos alcanza el tiempo, queridos míos. Es tremendo. Voy a hacer marometas con para tratar de subir este primer video. Pero bueno, miren, ya no vamos a alcanzar esto. Tengo 5 formas en las que podemos vivir nuestra fe para vernos libres de este mal. Pero ya no puedo alargar más el video. Lo vamos a cortar aquí. Voy a hacer una segunda parte del video, así que para que estén pendientes y estén atentos a eso. Y estas 5 formas en las que podemos vivir nuestra fe como cristianos católicos para vernos libres de esto, es un examen de conciencia también, para ver si yo tengo estas 5 formas, las tengo yo dentro de mi vida o me falta alguna. Y si me falta alguna, tengo que correr a buscarla para tener las 5. Me hace falta tener las 5. Los 5 pilares en mi vida de fe tienen que estar. Estas son las 5 formas que les daré para cómo vivir una vida de fe, para verme libre de todo esto. Espero realmente en Dios que estos temas que les estoy preparando les ayuden en un más grande, auténtico y profundo amor por Jesucristo, que eso es lo más importante. Ya lo demás vendrá después. Estén al pendiente para la segunda parte del video, queridos míos. Y que Dios Padre Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos conceda la gracia de las gracias, la perseverancia en el bien hasta el final, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él, no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Quiera Dios, pues, que logremos alcanzar aquello para lo cual fuimos creados, queridos míos, que logremos alcanzar la santidad, porque solamente así podremos entrar un día al cielo. Y o nos santificamos aquí en este mundo, o nos santificamos en el purgatorio, nosotros como católicos, pero solamente en santidad podremos entrar un día al cielo. Por favor, por amor y por misericordia, queridos míos, no se olviden nunca de rogar a Dios por mí. Paz y bien para todos. Esténse atentos al próximo video, por favor.